Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y junto a Gabriel Vega y esta vez Vania Rogosic haremos pauta semanal para analizar el acontecer regional y nacional, en materia política principalmente. Le damos bienvenida Vania Rogosic, militante del Partido Socialista, que reemplazará a nuestro querido compañero Eduardo Manzanares, que estará ausente por un tiempo. Así que bienvenida, Vania, a este programa donde lo único que pretendemos es llevar una discusión con distintos puntos de vista, distintos enfoques, pero principalmente una discusión que pueda entregar y aportar a la comunidad que nos está viendo punto de vista y, por cierto, contribuir al debate público. ¿Cómo estás, Vania? Bienvenida. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Saludos a los que nos están escuchando, a Gabriel. Y nada, pues esperar representar lo mejor posible al compañero Manzanares. Lo primero que me dijo es discusión tranquila, sin enojarse. Así que vamos a ir ahí debatiendo siempre con altura de miras. Muy bien, Vania, muchas gracias. ¿Cómo está, Gabriel? Retornando ya al programa después de un par de semanas. Recordemos que no estuvimos el último viernes antes de la elección y el viernes pasado fue feriado, por lo tanto tampoco estuvimos. Así que vamos a analizar el tema político. Pero ¿cómo está, Gabriel? Cuéntanos. No, yo súper bien, mucho más relajado posterior a las elecciones, pero han sido semanas noticiosas, hay harto que comentar. Bienvenida, Vania, un gusto que podamos dialogar en esta ocasión, y mis cariños y saludos a Manzanares y a Ferreira, que espero que estén bien, pues. Así es. La semana, la verdad es que después de la elección, como en todas las elecciones, siempre hay análisis, siempre hay triunfadores, derrotados, no tan derrotados, no tan triunfadores. En realidad, cada cual puede dar su interpretación. Lo cierto es que hubo 4 elecciones y es súper importante analizar quizás en la mirada regional cada una de ellas, porque los resultados son bastante distintos dependiendo del tipo de elección que se trata. Quizás la elección más importante que se ha llevado el debate público y la opinión tiene que ver con la elección de los constituyentes, la convención constituyente. Recordemos que en Magallanes se escogieron 3, un militante de partido, Rodrigo Álvarez, y 2 personas independientes, Mauricio Daza y, por cierto, Elisa Justinianovic, representando, por cierto, a la coordinadora social. ¿No les llama la atención? Es parte de lo que en Magallanes se viene desarrollando hace rato, de que surjan miradas o liderazgos más independientes. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a esta elección y por dónde apunta? Porque en realidad Magallanes hace rato, recordemos que fue la primera región donde se rompió el binominal con el en ese entonces candidato a senador Carlos Bianchi. Pero lo cierto es que han habido otras elecciones y por cierto que han ocurrido este fenómeno de los independientes. Por cierto, un llamado de atención a quienes somos militantes de partidos políticos, dado que hay que reconocer, y al menos yo hago mi autocrítica como militante de partido, la incapacidad de tener a un representante militante en esta convención constituyente. Sin perjuicio de aquello, es desearles el éxito a los 3 representantes de Magallanes y esperamos que, y en eso estoy positivo, de que tengamos una buena constitución donde todos nos sintamos parte. ¿Cuál es tu mirada, Vania, respecto a la elección de constituyentes que ocurrió aquí en Magallanes? ¿Te llamó la atención? ¿Cuál fue principalmente tu mirada después del día de la elección? Me llamó mucho la atención principalmente porque con esto uno se da cuenta que la verdad que los análisis políticos que uno podía hacer eran bien añejos, la verdad. O sea, siempre dividíamos en 2 o 3 grandes fuerzas políticas cuando uno empezaba como a tirar los números, ¿cierto? De esto han sacado tantas votaciones en las últimas elecciones de alcalde, a concejales o qué sé yo. Y fue totalmente distinto el resultado. Yo creo que la gran sorpresa ahí fue justamente la lista de la coordinadora social. De Daza nosotros siempre hablábamos, y al menos cuando conversábamos de quiénes podían salir electos, siempre contemplamos a Daza
como uno de los constituyentes electos por lo que significan los Bianchi, digamos, acá en la región. De repente uno tendía a pensar, no creo que salga, porque si se supone que estamos en una región tan regionalista, elegir a alguien, no porque no sea de acá, sino que porque en realidad él no vive acá en la región precisamente, fue como raro. Entonces, en realidad el análisis es que todo lo que pudimos suponer previo a las elecciones se quedó corto. También hay otro tema, que yo creo que los partidos políticos no compusimos bien las listas. Esto es como una cosa bien de las chicas, digamos, pero si uno se fijaba en la composición de la lista, por ejemplo, independientes patrocinadas por Bianchi, ¿cierto?, tenían representantes de Porvenir, de Puerto Natales, la coordinadora también tenía representantes de Porvenir, de Puerto Natales, y eso también les hacía ser listas bien distribuidas y bien fuertes. Creo que eso y nos da a nosotros para pensar también cómo vamos reinventándonos como partidos políticos, que eso no significa renegar de nuestra militancia, ni de la labor, ni de la misión histórica, ¿cierto?, de conformar partidos políticos, pero también habla de cómo nos hemos ido envejeciendo también, los padrones muy envejecidos además, las lógicas internas que muchas veces hacen difícil el levantamiento de liderazgos nuevos, todo eso da para... Pero en eso, Vania, me quedo contigo, voy enseguida contigo, Gabriel, pero me quedo con Vania para contrapreguntarte, porque también dentro del análisis hay dos listas de partidos políticos, como la Unidad Constituyente y el Frente Amplio, que no fueron capaces de tener un candidato de su fila, aun cuando hay que reconocer el proceso de rostros nuevos, gente quizás no tan conocida probablemente, pero pareciera ser que también primó, y uno hace el análisis nacional, donde claramente los chilenos en el plebiscito, el 80% votamos apruebo y convención constitucional, entendiendo que la mixta era como un rechazo a la política tradicional orientada al Parlamento. Pero ese enfoque también se traspasó en esta elección, dado la emergencia de muchos, o sea, emergieron muchos actores que no eran de la lógica tradicional. Pero acá hubo un esfuerzo, sin embargo no fue suficiente, y concuerdo contigo con ese análisis. Ahora, en el caso de nuestra región, el análisis chico, como dices tú, es súper relevante. Las otras listas tenían vinculación con miembros de aquí. Mucho se dio que, por ejemplo, en Porvenir, los candidatos de allá se llevaron casi la mayor cantidad de los sufragios, y obviamente eso no contribuyó a una competencia donde no necesariamente gana el más votado, sino que gana el pacto. Es una competencia de pacto, no es una candidatura unipersonal como alcalde, gobernador, presidente de la República. En eso también tiene que ver la lógica de la fragmentación. ¿Por qué? Porque si uno lo reduce, la derecha sacó el 20%, que equivale, entre comillas, al 20% del rechazo, y tienen un constituyente. Y el 80%, que quería un cambio de la Constitución, solo tiene 2. Es decir, ahí también el hecho de haber tenido mayor dispersión probablemente hizo que la lista de derecha mantuviera y con ese 20% asegurara un cupo. Respecto a eso, ¿también crees que nos pasó la cuenta la excesiva cantidad de listas? Sí, claro, pero mira, yo creo que el temor que teníamos todos por la gran cantidad de listas que había era justamente de que la derecha obtuviera más cargos. Eso no sucedió. Lo que pasó fue que gran parte de los partidos políticos quedamos fuera del proceso. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, mi candidato, obviamente, o la candidata del Partido Socialista entraran a la elección de la Convención Constitucional. Pero también hay que entender que estos son procesos políticos que hay que vivir, ¿cierto? Hacernos cargo, pero entenderlo como parte de un ciclo político por el que vamos a pasar, como todos nuestros partidos han pasado por otros ciclos y mucho peores aún. Entonces, creo que yo me quedo con la importancia de lo diversa que va a ser esta Convención Constitucional, en cuanto a orígenes de las personas, en cuanto a que ya no va a ser una élite, ¿cierto?, la que va a escribir la nueva Constitución, la diversidad de profesiones que apareció también, de gente de distintos ámbitos. Creo que dentro de todo hago un balance positivo, porque yo no sé si hubiéramos podido
quizás los partidos haber podido llegar a acuerdos con representantes del mundo social de la mejor manera. Siempre, si dentro de nosotros mismos nos cuesta ponernos de acuerdo, siempre uno iba a sentir que quería aplastar al otro. Entonces, me quedo con eso. Creo que fue lo que tenía que ser nomás. Y de ahí para adelante trabajar. Y todas aquellas personas que de alguna u otra manera renegaban de la política durante sus campañas, ahora se van a enfrentar a hacer política. Pues, y eso también va a ayudar a que crezcan ellos en el ejercicio de la política, y a que crezca el país y se entienda que hoy día hay que sentarse a conversar con todos nomás. Y esa es la idea, digamos. Muy bien, interesante punto de vista de Vania Rogosic, que se ingresa a este panel de pauta semanal. Gabriel, en la lista de Chile Vamos, ¿cierto? Uno de los, entre comillas, ciertos que se había antes de las elecciones, que habían logrado unirse, sabiendo que dentro de la propia lista hubo personas que estuvieron por el apruebo y otras que estuvieron por el rechazo. En ese sentido, estaban juntos, pero no necesariamente representaban lo mismo. Y en eso, tu balance como presidente de RN, siendo que tenían candidatos importantes en esa lista, estaba la exintendenta, de los que yo recuerdo, María Teresa Castañón, pero a pesar de todo, un militante antiguo de la UDI, nacido acá y hace rato que no está acá, pero vuelve a Magallanes y le alcanza para poder tener este escaño. ¿Cuál es tu mirada respecto al balance que pudo tener Chile Vamos, tu sector político, en esta elección de constituyente? Mira, esa elección en particular, nada lejos de lo esperado. Los pronósticos nos hacían un poco vislumbrar de que Rodrigo Álvarez iba a tener la primera mayoría de la lista, una importante mayoría a nivel regional y que iba a terminar siendo electo. Ahí hay un trabajo de lista, además, porque la lista consigue la segunda mayoría, Rodrigo Álvarez entiendo que la tercera o quizás también segunda, pero hay un gran aporte de rostros nuevos y rostros antiguos, como la ex intendenta Castañón, Rodolfo Erecheta, Marcelo Torche, gente que sacó importantes votaciones, que aportó también a la lista, entendiendo de que estaban representadas en esa lista las derechas. Siempre yo he tratado de hacer esta separación para no unificar a la derecha bajo la misma bandera. Existen derechas conservadoras, evangélicas, católicas, liberales, y todos tienen que tener su espacio de representación y participación en conjunto de lo que hace la derecha, pero el pronóstico ahí era de que Rodrigo Álvarez iba a sacar una mayoría importante. El tema es, la sorpresa se produce afuera de Chile Vamos, porque Chile Vamos cumplió con lo que debía cumplir. Mira, no quiero decir que es ficción 100%, pero empezar a pensar de que si sumamos los votos de los constituyentes hubiesen sacado otras mayorías, es como pensar de que si iba Olegaza o Díaz uno solo, iban a sumar la votación y le iban a ganar a Radonich, o que si iba uno solo derecha, iba a sumar toda la votación y le iba a ganar a Flies. Son escenarios muy ficticios que finalmente es no entender lo que está pasando, porque cuando estamos en este escenario que tiene mucha relación con el voto voluntario, ya no es una torta que se reparten, votos que se reparten, no es un todo que se reparte, sino que es la capacidad de convocatoria, de movilizar de cada candidato personal, más que las banderas políticas de partido o ideas las ideas que representen, sí, lógicamente. Pues. De hecho, ¿qué ideas salieron triunfadoras? Las de la centro derecha, las ideas de la coordinadora social, liderada por una persona que salió del mundo feminista, pero que representaba a otras organizaciones sociales que pudieron haber residido en cualquiera de estas otras listas, quizás paralelo a la lista del pueblo a nivel nacional, que aquí no tuvimos, pero muy parecido a eso, perdonen el símil, pero el otro domicilio es el domicilio de una familia, de un senador y un diputado de la República, sacó una importante mayoría y eso se valora porque finalmente la democracia lo eligió, pero ahí está el domicilio. Entonces, cuando decimos que triunfan los independientes Magallanes, ¿en qué
sentido triunfan. La centro derecha tiene coordenadas donde podemos pensar y saben cómo se puede votar en materia de convivencia personal, individual, mercado, etcétera. La gente de la coordinadora social también ya tiene una idea concebida donde podemos encontrarla y codificarla y saber más o menos cómo ubicarla en el tablero, pero al señor Daza yo no sé dónde ubicarlo porque finalmente viene de una familia, de un diputado y un senador, y no sabemos cómo piensa, cómo va a aportar y cómo va a representar a Magallanes además. Tú tocas el tema del arraigo, de que Rodrigo Álvarez había estado fuera de la región un harto tiempo. Claro, él es oriundo de acá, fue representante nuestro en el Parlamento, luego fue ministro, no sé qué continuidad tuvo de visita acá o de relación. Entiendo que Elisa Justinianovich llega hace unos años acá y hace un tremendo trabajo acá, pero el señor Daza tampoco sé qué arraigo tenga con nosotros. Tengo entendido que tenía más arraigo en Aysén con el senador Horvat, que en paz descanse, pero esperemos de que logren representar al sentir magallánico, al sentir local, eso, porque yo creo que mucho de lo que va a pasar, y disculpa, con esto termino, Jota, lo que estábamos conversando de cómo entendemos la distribución de fuerzas políticas. Claro, se fragmentó, se atomizó, lo cual no digo que ni sea bueno ni sea malo, pero cuando lo que se está proponiendo mayoritariamente, lo que más se escucha, es volver a una república más parlamentarista, menos poder del presidente, quizás tener una república semiparlamentaria donde el parlamento elija al jefe de gobierno, donde los pactos se produzcan después de los resultados electorales, donde se den estas situaciones. La atomización no sirve mucho. Vas a tener que volver a un sistema donde las proporciones representen a grupos más grandes. En eso pareciera ser que si uno empieza a hacer la revisión de lo que fue el despliegue de las candidaturas, se da que muchos no informaron o no dieron cuenta de necesariamente qué es lo que pensaba frente a los distintos tópicos que se pueden abordar en una constitución. Entonces, en ese sentido, esta elección fue más quizás cualitativa en términos de escoger personas que pudiesen representar un sector, un mundo, una mirada, y no necesariamente encasillar en el eje tradicional izquierda-derecha, sino que en la Constitución se van a abordar temas donde probablemente se va a dar una discusión muy cruzada, donde va a tener miradas quizás similares de gente de derecha, por ejemplo, frente a temas quizás de productivos, con gente más de izquierda o de centro, o empresarios o artistas, etcétera. Pero hay otras áreas donde obviamente va a haber confrontación. Entonces, concuerdo con lo que decía Vania, que también estoy optimista de que esta discusión que se va a dar en la Convención Constituyente, la gran cantidad de distintas personalidades que hay, de distintas, representar distintos mundos, va a obligar a tener una discusión, un debate y ordenar eso. Pero yo creo que hay un consenso entre todos de que esta discusión también tiene que darse con mucha transparencia hacia todos, en términos de poder estar atentos a cuáles son las discusiones, entre comillas también pedir cuenta o exigir información a quienes nos están representando, porque también hubo bastantes propuestas de muchos candidatos muy positivas en términos de una mirada regional, que sería lamentable que quedaran despreciadas ahí y no fuesen tomadas en cuenta. En ese sentido, yo creo que el gran desafío es mantener el debate, a hacer más información respecto, y esperamos que en este programa también podamos abordar a lo largo del año algunos tópicos que se van a abordar en esta Constitución y que dan cuenta un poco del caso común que entre todos tenemos que construir. En los minutos que quedan del primer bloque, una mirada sencilla, Gabriel, como en la elección municipal. RN ganó, perdió, se mantuvo como estaba. ¿Cuál es tu balance breve respecto a la elección municipal en la región de Magallanes? De Dulce y Agraz, perdimos. Chile Vamos tenía 7 municipios, quedó con 2. Eso no opaca la alegría de que haya ganado Claudio Raúnez con la mayoría que obtuvo. Mantuvimos nuestros cupos de concejales, donde perdimos uno, ganamos otro en otro lado, así que se mantuvo parejo. No obstante, haber perdido contra gente cercana al sector, que fue por fuera, nos duele, pero
ya se lamieron las heridas, tenemos propósitos. Había cuatro alcaldes de RN, ¿no? Tres. Y ahí, Tres. Timauque, Torres del Paine, Gregorio. No, Gregorio UDI. Ya, ok. Y Punta Arenas. Estamos con Punta Arenas. Y estábamos dando la batalla en Williams, una batalla interesante también, pero faltó poco ahí, pero se obtuvo la mayoría del consejo, se obtuvieron 3 escaños de RN y la UDI un cuarto. Perfecto. Vania, para el PS, de hace rato que no estaba en un municipio, hoy día encabeza el municipio de Laguna Blanca. Imagino que desde ese punto de vista es un balance positivo, una comuna rural importante, con tradición en nuestra región, ¿no? En términos concejales, ¿cómo le fue al PS? Sí, hubo un aumento mínimo. Recuperamos, Puerto Williams también, electo en primavera también. Así que hubo un aumento muy, muy mínimo. En Natal estamos muy contentos porque obtuvimos la primera mayoría de concejales con el compañero Guillermo. Eso permitió obtener 2 concejales también en Puerto Natales. Yo creo que siempre nos quedamos un poquito con el sabor amargo de Punta Arenas, que no logramos recuperar la capital regional todavía, y Porvenir, que es un territorio muy importante también para nosotros y que no logramos obtener concejales ahí. Así que, vamos a seguir trabajando. Yo quiero solo hacer un pequeño resumen. Yo, al menos para la gente de mi generación y quizás de sub 35, para el PS es un balance bastante positivo a nivel nacional. Obtuvimos hartos constituyentes jóvenes de menos de 35 años, la alcaldía de Karina Delfino en Quinta Normal. Entonces, independientemente de los balances globales en términos de número y qué sé yo, siento que dentro del mismo partido hay una generación que está saliendo a la luz pública y que están haciendo muy bien las cosas, así que para mí ese es el balance como joven socialista. Muy bien, Vania, Gabriel. Estamos terminando el primer bloque de Pauta Semanal. Vamos a la pausa y regresamos.